¿Cuál ha sido el último descubrimiento del telescopio espacial James Webb? En los últimos días ha comenzado a dar vueltas en internet la noticia del descubrimiento de una galaxia desconocida con una edad que supera la que se estimaba como la edad de todo el universo. Pero ¿cómo es esto posible? Pues quédate en este video donde te contaremos todo sobre este tema. Yo soy el astronauta en la Tierra y te invito a que si te está gustando el contenido de este canal, te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ningún futuro video. Ahora sí, comencemos. Un equipo de astrónomos dirigido por la Universidad de Edimburgo en Escocia ha descubierto, utilizando datos del telescopio espacial James Webb de la NASA, la nueva galaxia más distante jamás observada. La misma fue nombrada como CERS-93316. Esta galaxia se formó solo 235 millones de años después del Big Bang y se encuentra a una distancia de 35.000 millones de años luz de la Tierra. Pocos días atrás se había anunciado que Class Z13, observada 300 millones de años después del Big Bang, era la galaxia más lejana que había logrado detectarse. Sin embargo, en solo una semana el increíble potencial del telescopio James Webb ha quedado más que claro. El nuevo descubrimiento consigue atravesar 65 millones de años de la historia del universo y apreciar una galaxia que existió hace aproximadamente 13.565 millones de años. Como se afirma en una nota de la prensa, tanto el nuevo hallazgo en el equipo escocés como el descubrimiento de la semana anterior aún deben confirmarse mediante nuevos análisis y estudios. Sin embargo, todo indica que el telescopio James Webb facilitará increíbles avances en cuanto al conocimiento del universo en sus inicios, acercando a la humanidad a una nueva comprensión sobre las etapas primarias del cosmos. La galaxia CERS-93316 fue identificada como parte de un proyecto de investigación llamado Cosmic Evolution Early Relays Science Survey, que por sus iniciales fue nombrada la galaxia CERS. Este proyecto de investigación está analizando algunas de las primeras observaciones con el telescopio espacial James Webb. El objetivo es ir cada vez más atrás en el tiempo. Mientras que la Z13 tenía 13.500 millones de años de antigüedad, CERS-93316 la hace olvidar con una edad de 13.565 millones de años. El telescopio espacial James Webb ha batido su propio récord al capturar las imágenes de estas dos galaxias, cada una más lejana que la anterior. Esto ha sido posible gracias a su cámara de infrarrojo cercano. La misma tiene la capacidad de penetrar el polvo interestelar y observar a través de él, lo que permite estudiar regiones del espacio que podrían estar oscurecidas en otras longitudes de onda. Además, la cámara puede revelar detalles importantes sobre la información estelar y la evolución de galaxias, ya que muchas de estas características son más evidentes en el infrarrojo cercano. La galaxia CERS-93316 tiene un desplazamiento al rojo de 16,7. Este parámetro se emplea para medir distancias en el cosmos y describe la forma en la que la luz proviene de un objeto que se ha estirado por la expansión del universo, haciendo que solo sea visible en longitudes de onda más rojas. Un tipo de radiación electromagnética de mayor longitud que la luz visible. Cuanto mayor sea el número de corrimiento al rojo, más distante estará el objeto y más temprano se verá en la historia cósmica. Además, la poderosa mirada infrarroja del Webb produjo una imagen detallada de la galaxia Cartwheel, o rueda de carro, por su traducción al español, y dos galaxias compañeras cercanas en un contexto de muchas otras galaxias. De hecho, el telescopio espacial James Webb ha observado el caos de la galaxia rueda de carro, revelando nuevos detalles sobre la información de estrellas y el agujero negro central de la galaxia. Ubicada a unos 500 millones de años luz de distancia en la constelación de Sculptor, es un espectáculo raro. Su apariencia, muy parecida a la de una rueda de carro, es el resultado de un evento intenso, una colisión de alta velocidad entre una gran galaxia espiral y una galaxia más pequeña. Las colisiones de proporciones galácticas provocan una cascada de eventos diferentes y más pequeños entre las galaxias involucradas. Rueda de carro no es la excepción. La colisión afectó más notablemente a la forma y estructura de la galaxia. Rueda de carro
luce dos anillos, un anillo interior brillante y un anillo colorido circundante. Estos anillos se expanden hacia afuera desde el centro de la colisión, como las ondas de un estanque después de arrojar una piedra. Debido a estas características distintivas, los astrónomos la llaman galaxia anular, una estructura menos común que las galaxias espirales como la de nuestra Vía Láctea, según informa la NASA. El núcleo brillante contiene una enorme cantidad de polvo caliente, y las áreas más brillantes son el hogar de gigantescos cúmulos de estrellas jóvenes. Por otro lado, el anillo exterior, que se ha expandido durante unos 440 millones de años, está dominado por la formación estelar y las supernovas. A medida que este anillo se expande, choca contra el gas circundante y desencadena la formación de estrellas. Otros telescopios, incluidos el telescopio espacial Hubble, han examinado previamente Rueda de Carro, pero esta espectacular galaxia ha estado envuelta en misterio, quizás literalmente, debido al polvo que oscurece la vista. El Webb, con su capacidad de detectar la luz infrarroja, ahora descubre nuevos conocimientos sobre la naturaleza de las galaxias. La cámara de infrarrojo cercano, el generador de imágenes principal del Webb, mira en el rango de infrarrojo cercano de 0,6 a 5 microenes y ve longitudes de onda de luz cruciales, que pueden revelar incluso más estrellas que las observadas en luz visible. Esto se debe a que las estrellas jóvenes, muchas de las cuales se están formando en el anillo exterior, están menos oscurecidas por la presencia del polvo cuando se observan en luz infrarroja. Asimismo, los datos del infrarrojo cercano están coloreados en azul, naranja y amarillo. La galaxia muestra muchos puntos azules individuales, que son estrellas individuales o focos de formación estelar. La cámara de infrarrojo cercano también revela la diferencia entre la distribución suave y la formación de la población de estrellas más viejas y el polvo denso en el núcleo. Según las principales teorías, las primeras estrellas fueron alimentadas únicamente por hidrógeno, helio y litio, los elementos creados en el Big Bang. Los átomos más pesados que componen los denominados metales fueron desarrollados a partir de estas estrellas pioneras y sus descendientes, de acuerdo con los científicos a cargo del nuevo estudio, liderados por Callum Donnan. El examen espectroscópico permitiría apreciar esta composición en las galaxias identificadas. El telescopio Webb, que inició sus operaciones científicas el 12 de julio del año 2022, está diseñado para observar objetos presentes hasta 100 millones de años después del Big Bang. Esto significa que es probable que este récord sea superado rápidamente en los próximos meses. De esta manera, los grandes misterios sobre los comienzos del universo pueden ser revelados y nuestra visión del cosmos será modificada para siempre. Hasta aquí el video de hoy. Esperamos que lo hayas disfrutado y al mismo tiempo hayas aprendido algo nuevo acerca de los misterios de nuestro universo. Aquí se despide el astronauta en la Tierra. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Nos veremos en la próxima y hasta luego.